Llevamos la primera hora de este programa, cosa que me da un enorme gusto. Sigo recibiendo muchos de sus mensajes, sus llamadas, muchas gracias. Les recuerdo el teléfono 55 55 700 881. Escribió Víctor Serrano, muchas gracias por sus comentarios, estoy de acuerdo con usted. Javier Mendoza, muchas gracias. Rodolfo Oropesa también piensa que los periodistas están siendo a veces demasiado sensibles. Yo diría hay que diferenciar, porque también su reflexión me lleva a pensar en que a veces generalizamos y generalizamos mucho. Hay mucha gente que trabaja muy duro, lo sé y lo sé de primerísima mano. Y también escribió Alan Iván, hace una reflexión muy interesante respecto a varios de los delincuentes que fueron soltados, digamos, por el juez Padierna en últimos días. Vamos a hablar de este tema en unos minutos más con el doctor José Antonio Caballero. Pero vamos a terminar primero que nada el análisis internacional. En análisis internacional, y tengo el enorme gusto de estar ya enlazado con Sandra Lorenzano, escritora internacionalista, para platicar de estos temas. Sandra, entiendo que estás en Chihuahua. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, estoy en Chihuahua participando en la Feria del Libro y en el encuentro de promotores de lectura. Muy feliz de estar en esta parte del país donde ha transcurrido una parte importante de nuestra historia, ¿no? Bueno, importantísima. Oye, Sandra, y cuéntame un poquito, ¿qué tal está la feria? La feria es preciosa, es una feria muy linda. Y el encuentro de promotores de lectura ha mostrado la multiculturalidad maravillosa de nuestro país y especialmente del estado de Chihuahua, con desde bibliotecarios o maestros rarámuris hasta la gente que está trabajando con las mujeres víctimas de la violencia. Realmente una cosa muy interesante que muestra que realmente la cultura, la palabra literaria, transforma nuestra realidad. Entonces, vale mucho la pena estar asomada a los proyectos que se están haciendo aquí. Aprendo muchísimo y admiro realmente a la gente que sale todos los días a trabajar con libros y con literatura, desde la palabra de los niños hasta adultos mayores. Muy bien, muy interesante. Qué interesante, qué bien. Pues muchas felicidades para ti, querida Sandra. Quería Gracias, platicar Hugo. contigo de las elecciones que se dieron el pasado domingo. El mapa latinoamericano en muy poquito tiempo ha cambiado radicalmente. Tuvimos en menos de un mes 6 estados de excepción: Haití, Guatemala, Bolivia, Perú, Ecuador y, por si fuera poco, el ejemplo de muchos años, Chile también. Tuvimos ahora la vuelta al peronismo en Argentina. ¿Qué significa eso? Las elecciones de Bolivia, que han sido cuestionadas en pleito con la OEA. Cuéntanos, por favor. Sí, primero me gustaría saludar a tu auditorio, que todavía no lo saludé, agradecer la invitación, pero al contrario, realmente creo que estamos viviendo un momento muy particular en el escenario latinoamericano. Un momento de crisis de las políticas neoliberales, de los gobiernos que encabezan las políticas neoliberales. Y aquí hay una cosa muy importante de subrayar, y es que el neoliberalismo aplicado en nuestros países es un neoliberalismo que favorece la injusticia y la desigualdad, que de por sí nos caracterizan como países. Entonces, la gente que ve que su dinero cada vez alcanza para menos, que cada vez recibe menos salario, que no tiene educación pública de calidad, que no tiene salud pública de calidad, que se están llenando los bolsillos los políticos y los empresarios de siempre, que estamos castigando a la naturaleza y eso se está revirtiendo en crisis económica y productiva, que estamos endeudados. Macri, para ir al tema argentino, y lo digo rápidamente, endeudó a las futuras generaciones por los próximos 100 años. Entonces, me da la sensación que tenemos que leer esto en el contexto, como tú lo planteaste, Hugo, en el contexto latinoamericano amplio. Es decir, estamos viendo cómo se revierte este escenario ganado por una derecha extractivista y neoliberal, porque la gente se cansó. Eso es lo que vimos en Chile.
¿no? 1 millón de personas en la calle, no todo el mundo piensa lo mismo, no todo el mundo está en la misma línea política, pero todo el mundo está diciendo hasta aquí de estas políticas depredadoras y excluyentes. Tú verías ahí una similitud con el fenómeno mexicano, entonces. Totalmente, y ahora te cuento, en el caso argentino, hubo un titular de periódico muy lindo el domingo mismo, el día de las elecciones, que decía: nosotros salimos a la calle en las urnas. Una manera de dialogar con el proceso chileno, ¿no? Nosotros también nos hartamos, era el mensaje, pero no salimos a la calle porque hoy tenemos elecciones. Y votaron en función de eso. El presidente Alberto Fernández ganó a la reelección del presidente Macri por casi el 9% de los votos, que es muchísimo. ¿De diferencia? De diferencia. Entonces, tenemos casi el 50%, el 50% en el caso de Fernández y el 40 y poquito en el caso, todavía se están contando los votos que vienen del extranjero, ya sabes cómo funciona exacto, eso. Exacto. Ahora, fíjense cuál es la primera decisión que toma el nuevo presidente, Alberto Fernández, que por cierto fue jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora su vicepresidenta. Ahora su vicepresidenta es un hombre con mucha experiencia política, con mucha cintura política, con mucha tranquilidad para gobernar, que me parece que hace falta, que es algo que creo que todos tenemos que aprender, no seguir polarizando, sino con toda tranquilidad empezar a aplicar las políticas que cree que son las correctas. Y hay un par de temas sensibles en la sociedad argentina. Primero me voy a referir al tema internacional, al tema latinoamericano. El gesto de Aníbal Fernández de decidir que su primer viaje al extranjero es a México a entrevistarse con López Obrador es importantísimo. Importantísimo. Y marca una nueva época en la política latinoamericana. Es recuperar la fuerza del latinoamericanismo. Tú sabes que los dos países punteros en América Latina en términos simbólicos, pero también en términos económicos y de poder dentro de la región, son Brasil y México. Así es. Y entonces Alberto Fernández dice: a Brasil no, porque en Brasil tenemos a Bolsonaro, que está haciendo todo lo que sabemos que está haciendo, ahora no me voy a detener en eso. Mi enlace tiene que ser directo con México y con el gobierno de López Obrador, un gobierno muy afín a la ideología también del kirchnerismo, digamos del peronismo diagonal kirchnerismo, ¿no? Que son de raíz peronista, pero tenemos también una actualización, un ayornamiento del peronismo. Entonces, me recuerda mucho una frase muy linda de Alfonso Reyes, que fue embajador en Buenos Aires, en la Argentina, como ustedes saben, muy amigo de Borges y demás, y él decía: México y Argentina son los dos brazos de América Latina, y América Latina está protegida si esos dos brazos se abrazan, se toman, ¿no?, en un abrazo. Sí. Entonces, me parece que esta decisión y la plática que van a llevar a cabo el próximo lunes, va a generar cosas interesantes, Fernández, claro. Va a generar cosas muy interesantes en términos de fortalecimiento de la región. No nos olvidemos, por ejemplo, que en México, la política, el comercio exterior depende casi en un 90% de Estados Unidos. Es hora de reactivar lo que nació como el Mercosur, redes de comercio y de solidaridad económica entre los países latinoamericanos. Tenemos el caso, como bien decías, de Bolivia. En fin, hay un nuevo panorama y esta visita me parece un gesto simbólico de una importancia de verdad maravillosa y que como Argenmex me llena de orgullo por los dos lados, hay que decirlo, ¿no? Así es. Y decías que había otro elemento. Sí, hay dos elementos que son muy sensibles en la sociedad argentina. Uno que comparte con todas las otras sociedades y es el bolsillo de la gente. ¿Qué pasó durante el gobierno de Macri?
El gobierno de Macri fue un fracaso en términos económicos. Eso lo dicen todos los indicadores nacionales e internacionales y también lo dicen los organismos que le prestaron el dinero, el FMI, y ahí hubo un punto muy importante en su derrota. No solo los sectores más necesitados o los sectores medios vivieron una pauperización muy fuerte, sino que también el sector empresarial vio mermar o sea, es una economía que no creció, sino que decreció. Eso es muy importante saberlo. Una economía que perdió capacidad adquisitiva, se dejó de producir en el país, hubo una cantidad de despidos impresionantes porque muchas empresas transnacionales se fueron de la Argentina porque ya no les convenía invertir en la Argentina. Un fantasma además recurrente en la historia argentina. Mira, dicen que los índices económicos del 2018 son tan malos como los del 2002. ¿Se acuerdan que en 2001 fue la gran crisis económica, el famoso corralito, la huida del presidente de la Rúa en helicóptero, ¿no? Que nunca se enfrentó a la gente? Entonces, estamos en ese nivel de economía. Ese es un elemento fundamental en la decisión de los electores. Y hay otro tema muy sensible por la propia historia argentina, la historia de la dictadura de 1976 a 1983, que es el tema de derechos humanos. Cuando un gobierno empieza diciendo que desconfía de los organismos de derechos humanos, que el número de 30,000 desaparecidos que hemos manejado siempre, aquellos que estamos vinculados a la lucha de los derechos humanos y a los organismos de derechos humanos, no es tan así, que están inventando, que no fue tan grave, me hace acordar, y no solo a mí, por supuesto, a los negacionistas del Holocausto. Claro. Entonces, empezó a criticar y a ponerle cortapisas a todos los organismos de derechos humanos, a criticar el trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo, que es una cosa, es un elemento intocable para la ética de la sociedad argentina, ¿no? Que ahora, cuando se reconoció, Macri salió a reconocer el triunfo de la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, y en el escenario donde dio su primer mensaje, un mensaje realmente conmovedor en el sentido de volvamos a cobrar fuerza entre todos y hacer un país para todos, que ese es el mensaje, no es un mensaje ahora solo para los sectores más carenciados. Él sabe que es el presidente de todos los argentinos, eso me importa mucho señalarlo. Pero cuando en ese escenario podíamos ver a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo nuevamente ahí con la primera plana política, porque se vuelve a poner el dedo en el renglón de los derechos humanos, y estoy hablando de la dictadura que acabó en el 83, pero estoy hablando de los derechos humanos también hoy. Claro. Que fíjate que un ejemplo muy chiquito si quieres, pero muy significativo, es que en una mesa electoral a un chico que lo habían, como nos pasa en todos lados, nos pasa también en México, ¿no? Te llega una carta y te dicen que te han elegido para que participes en una mesa electoral. Este chico llegó, un chico de una zona humilde de Buenos Aires, llegó vestido de manera humilde, con una gorrita, lo que sería un chavo de un barrio popular. Uh-huh. Y casi no lo dejan participar, ¿no? Porque ¿cómo? O sea, es el ejemplo de discriminación cotidiano. Sandra, ¿no? Querida, el tiempo se nos acaba, pero no me puedo ir despedirte sin nada más preguntarte. Y el hecho de que llegue Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo que tiene procesos judiciales enfrente, ¿no genera ruido e inconformidad? Mira, Cristina es una figura política muy controvertida, pero también muy querida.
Su apoyo a la candidatura de Alberto Fernández fue también clave, porque en realidad ninguna de las acusaciones que le están haciendo está probada. Tenemos que partir de eso, porque sabemos lo que significa la fuerza de los medios para acusar y para crear masa crítica, y finalmente eso no se comprueba, pero ya destruiste a una persona. Hay que decir que los macro elementos, la economía en términos macro, tanto como la economía en términos micro, la producción industrial propia, el desarrollo científico, el desarrollo cultural, las políticas de inclusión, el matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera, etcétera, son todas cuestiones que se lucharon y se lograron durante el gobierno de Cristina Kirchner. La economía era una economía muy fuerte, con una producción, sí se quejaba, una producción muy alta, propia. Mucha gente se quejaba porque se arancelaba los productos importados, pero si quieres apoyar tu industria nacional, tienes que arancelar a los productos chinos que llegan mucho más baratos, a los productos que llegan de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso es importante este diálogo entre los países latinoamericanos, sin duda, para que entre nosotros podamos apoyarnos. Y una cosa interesante, porque ya me lo han preguntado mucho amigas y amigos mexicanos, es, pero no es cierto que él va a gobernar, la que va a gobernar es ella. No, momento. Primero que van a gobernar en muchas cosas juntos, pero el presidente es él. Y él no es un presidente manipulable en ningún sentido. De hecho, él ya había tenido discusiones con Cristina cuando él era el jefe de gabinete. Es un tipo fuerte políticamente y, como lo decía al principio, con mucha experiencia y mucha cintura política. Ella va a estar ahí también como figura simbólica y, por supuesto, ocupándose de lo que le toca, claro, en términos de ser una vicepresidenta, pero no va a estorbar, ni es que él sea un muñeco de ella, porque eso se ha dicho mucho, de ninguna manera. Y yo te diría que podríamos hablar dentro de un año, podemos hacer ahora el pacto. Mira, no un año, Ricardo, pero seguramente con Ricardo la próxima semana, porque va a ver qué sale de esa reunión que nos has platicado con el presidente López Obrador. Eso me encanta que... Sandra, querida, te mando muchos saludos, que acabe de estar muy bien la feria. El tiempo ya sabes que esclaviza al programa, yo sé. Pero muchas gracias. Muy buena tarde. Gracias a ti, gracias a la gente que nos escucha, y un abrazo para ti y para Ricardo. Gracias. Muy bien, vamos a un brevísimo corte y regresamos con el doctor José Antonio Caballero, especialista en temas de justicia. Ricardo